La frontera sur, ahí en Guatemala, en la colindancia con Chiapas, donde cientos de chiapanecas y chiapanecos han decidido ir a Guatemala, sí, en busca de un lugar seguro. ¿Por qué? Porque en sus comunidades no hay garantías de seguridad. A lo largo de esta semana, Israel Aldave ha documentado la situación crítica que ahí se vive. Estimado Israel, buena tarde. Te saludo con gusto, cuéntanos. Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Gracias, muy buenas tardes. En efecto, hasta este momento son 213 ciudadanos de mexicanos chiapanecos, como tú bien lo señalabas, de todas las edades, niños, adolescentes, también por supuesto adultos mayores, mujeres y hombres que huyen justamente de la violencia que ha generado en su contra el crimen organizado. La pelea entre estas bandas delictivas, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, han provocado que justamente, como tú bien lo señalabas, Juan Pablo, estos connacionales, estos paisanos tengan que dejar a nuestro país para llegar al vecino país de Guatemala, y aquí justamente pues buscar la paz y la tranquilidad que han perdido en sus comunidades de origen. Como te lo comentaba, Juan Pablo, hasta el momento son 213 de estas personas que continúan justamente en los albergues que se han instalado a lo largo y ancho de esta frontera entre México y esta nación centroamericana, que vale la pena señalar, Juan Pablo, pues obtuvimos con las imágenes de nuestro compañero Alejandro Elizalde, pues un testimonio, Juan Pablo, que nos habla de que a pesar de la férrea seguridad que se ha montado en la frontera por parte de los elementos del ejército guatemalteco, ya hay presencia justamente de esta banda delincuencial del Cártel Jalisco Nueva Generación, justamente ya en Guatemala, justamente en el trayecto que nos trajo justo aquí a donde nos encontramos, Juan Pablo, ya muy cerca de la capital guatemalteca. Obtuvimos esta imagen, las pintas del Cártel Jalisco Nueva Generación a 200 kilómetros aproximadamente justamente de la frontera con nuestro país. La situación que priva, Juan Pablo, aquí, regresando al tema de los connacionales, vale la pena señalar, Juan Pablo, que han recibido todo el apoyo por parte de las autoridades guatemaltecas, y no decir de la sociedad civil de este país, que se ha volcado justamente en apoyarnos de todas las maneras. No solamente se les ofrece, por supuesto, cobijo en estos albergues, sino también alimentación y atención psicológica e incluso también pues médica, dependiendo de los padecimientos que estas personas necesiten ser atendidos. Verdaderamente, Juan Pablo, es una situación que vale la pena resaltar, porque es personas de muy escasos recursos las que han llegado hasta estos albergues que se han ubicado pues literalmente en la punta de los cerros, Juan Pablo, y llevan todo lo que ellos pueden ofrecer y que está a su alcance justamente para apoyar a los chiapanecos. En lo que toca a la seguridad, Juan Pablo, como te lo comentaba, se ha reforzado pues en esta frontera, en esta línea fronteriza, por parte del ejército guatemalteco, quien ha desplegado este cuerpo de élite, a estas fuerzas especiales conocidas como cayeviles, características por su boina color guinda y por supuesto el entrenamiento que tienen para enfrentar a las guerrillas. Ahí están estos elementos militares buscando justamente evitar pues lo que ya vimos que hasta este momento pues no se ha logrado, por lo menos con esta pinta, el ingreso de estos miembros de las bandas delincuenciales que han asolado al sureste de nuestro país, aquí a esta nación centroamericana. La situación, por supuesto, es preocupante, es muy preocupante, Juan Pablo, en lo que toca a las personas, a los mexicanos, quienes han regresado pues incluso a buscar de nueva cuenta pues sus pertenencias. Muchos de ellos tuvieron que abandonar sus hogares sin los documentos oficiales, han regresado, Juan Pablo, pero más tardan en regresar al territorio mexicano, inmediatamente regresan aquí a Guatemala, porque la situación en sus comunidades sigue siendo la misma. Fíjate, Juan Pablo, que a lo largo y ancho de esta semana, como tú muy bien lo señalabas, que hemos estado aquí en Guatemala, no habíamos visto la presencia de efectivos militares de México. El día de ayer, justamente en la frontera, en frontera Veracruz, ya el último punto, vale la pena señalar que es como si cruzaras la calle y ya estás en México. Vimos por fin una patrulla del ejército mexicano, y en lo que toca este pues acuerdo que han alcanzado los gobiernos de ambos países para hacer frente a esta situación. Vale la pena señalar, Juan Pablo, que lo que quieren los chiapanecos es paz y tranquilidad en sus comunidades. Por supuesto que va a servir la cocina comunitaria que se ha anunciado, y también el tianguis del bienestar, que muy poco van a poder hacer ante esta problemática que se tiene que enfrentar ya cuanto antes, Juan Pablo, justamente para evitar que la misma se desborde, como hasta este momento pues ha sucedido. El apoyo es 100% de las autoridades guatemaltecas a los chiapanecos que se encuentran hoy aquí
buscando justamente paz y tranquilidad y sobre todo, Juan Pablo, salvar la vida. Sin duda alguna, Israel, esta semana hubo una llamada bilateral entre Guatemala y México. Concluyeron que habría patrullajes entre ambas naciones, es decir, lo protocolario, lo institucional, Israel, pero pues tú has visto ahí de cerca cómo está la situación. Enviabas unos videos que te hacían llegar ciudadanos, cómo es que literal a punta de balazos los están sacando de sus comunidades, Israel, y además la preocupación que hay, que están utilizando a humanos como barricadas. Sí, Juan Pablo, verdaderamente es muy preocupante la situación. También estuvimos el día de ayer en Amatenango, es justamente la última ciudad de México para llegar aquí a Guatemala. Esta ciudad de Amatenango, verdaderamente, Juan Pablo, es un pueblo fantasma. Vimos incluso las barricadas que han montado estos miembros del crimen organizado, quienes, como si fueran autoridades diplomáticas, ordenaron el cierre de esta frontera. Nadie salía de Guatemala a México y mucho menos de México a Guatemala. Así la situación que se vive justamente, Juan Pablo, en este punto de la frontera del sureste de nuestro país, en donde verdaderamente se necesita pues mucho más que solamente incrementar la presencia de los efectivos del ejército mexicano, que sin duda, por supuesto, Juan Pablo, sirve para inhibir justamente la presencia de estos miembros del crimen organizado, pero se necesita un poco más. Por parte, como te lo comentaba, del gobierno de Guatemala, vaya operativo que se ha montado en esta frontera. Justamente, pues México tendría que hacer lo propio, Juan Pablo. Claro. Y es que, como te lo comento, ayer es cuando vimos una patrulla del ejército mexicano con 5 elementos, pues que estaban haciendo los rondines que marca su protocolo, pero verdaderamente, Juan Pablo, es una situación pues de preocupación la que se vive aquí en la frontera del sureste de nuestro país. Sin duda alguna, Israel, y qué bueno que decidimos ir a que Grupo Fórmula documentara de cerca esta situación. Israel Aldave, un abrazo, gracias, gran trabajo, saludos. A tus órdenes, Juan Pablo, como siempre, muy buenas tardes. Por supuesto, también crédito a nuestro compañero Alejandro Elizalde, que también se la jugó, claro, Juan Pablo. El buen Alejandro Elizalde e Israel Aldave desde la frontera sur, allá en Guatemala, donde la situación, pues ya, Israel lo dijo absolutamente todo puntualmente, la situación es preocupante.